El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer mensajes a su vida, pero también reflexiones del día a día que pueden edificarnos y ponernos a reflexionar un momento en nuestros corazones. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema, el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Jesús nos llama. Quédese con nosotros. Tener un encuentro con alguien agradable, con alguien que es del aprecio nuestro, es maravilloso. Pero también es extraordinario que tengamos un encuentro con alguien importante y que siendo importante nos tiene en cuenta sin siquiera que nosotros le conozcamos. Y cuando esto sucede, con seguridad, si esa persona importante nos está buscando, se sacará un gran provecho, se tendrán grandes beneficios, aún esa no sea la intención de nosotros. Y seguramente alguno de nosotros quisiéramos que se nos presentara y quisiéramos tenerlo. En la palabra del Señor hay una narración que nos hace sentir y vivir que es posible ese encuentro maravilloso. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, la palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo, en ese momento, enemigo de Dios, enemigo de los cristianos, iba buscando cómo seguir haciendo daño a las personas que habían reconocido a Jesucristo, que habían seguido a Jesús en sus caminos de su predicación y su mensaje de salvación, y llevaba aún cartas para apresar a aquellos que vivían así. Y ese apresar significaba daño, significaba tortura. Sin embargo, Jesús nos ama a todos. Y en medio de su importancia y su infinito poder, quiere tenernos en cuenta. Y entonces nos cuenta la palabra que se encontró con Saulo. Buscó a Saulo. Y dice la palabra que después de que con esa luz, con ese resplandor de esa luz, él perdió el control y cayó al piso,
oye la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hace un momento les decía que quizá sea la situación que estemos viviendo algunos de nosotros. Y entonces, quizá todos pudiéramos pensar, y usted pueda decir, amable televidente, pero yo no persigo a Cristo, pero yo no persigo a los que creen en Él. Pero tal vez el Señor, al llamarnos, al encontrarse con nosotros abiertamente, no nos diría, ¿por qué me persigues? Tal vez nos diría, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué no me tienes en cuenta? ¿Por qué no te preocupas por saber lo que yo enseño? ¿Por qué te olvidas que yo existo? O tal vez nos dijera, ¿por qué pecas voluntariamente? ¿Por qué haces lo que no me agrada? ¿Por qué no tienes en cuenta que el vivir en santidad es lo mejor? Miremos al cielo. Cuenta la historia que un reconocido general llamado el Duque de Alba era un general del siglo XVI, español, y aquel hombre cierta vez se le preguntó si se había dado cuenta que en días pasados había acontecido un eclipse de sol que había tenido lugar en aquel tiempo. Según se dice, el Duque de Alba contestó: tengo tantas cosas que hacer en la tierra que no me queda tiempo de mirar al cielo. Muchas veces sucede, estamos tan afanados, tan angustiados por conseguir a veces dinero, posesiones, fama, tal vez muchas otras cosas, y andamos en ese trajín que no tenemos el tiempo de mirar al cielo. Y tal vez aquella pregunta la hicieron por ese eclipse que sucedió, pero también debemos entender que nosotros miramos al cielo de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que estemos viviendo. Pero nos afanamos mucho, que como el Duque de Alba no nos queda tiempo de mirar al cielo. ¿Por qué? Porque andamos buscando las añadiduras y no buscamos a Dios, que es el que nos puede dar todas las cosas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33 dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez hemos pensado que en nuestra propia fuerza y en nuestras propias capacidades podemos solucionarlo todo, pero de vez en cuando debemos mirar al cielo para saber que Dios está allí para ayudarnos a hacer aquello de lo cual no somos capaces de transformar. Reflexionemos. Y entonces tal vez el Señor siga diciéndonos, además de decirnos por qué me ignoras, por qué no tienes en cuenta mi palabra, por qué pecas, porque vives desordenadamente, porque eres promiscuo, promiscua, por qué tienes una vivencia fuera de la santidad. Nos diría también, ¿por qué no me consultas? A lo mejor me digas Padre, pero nunca me consultas. Nunca me tienes en cuenta para tomar tus decisiones. Y entonces, tal vez aquí tengamos que decir, no es que lo persigamos, pero no lo tenemos en cuenta, lo ignoramos. Y podría ser lo que el Señor nos dijera. Pero, Saulo,
sorprende aún más cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Saulo no sabía quién le estaba hablando. No sabía quién había sido el causante, por qué motivo él había caído en tierra. Y entonces, otra vez, el Señor nos tiene que decir, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tengamos que decirle que creemos, pero no conocemos. Y entonces, si le preguntáramos, ¿quién eres? Entonces, Él no nos dijera, yo soy el que tú persigues, sino que nos dijera, yo soy tu sanador. Y entonces, mirando a un lado y al otro, caigamos en cuenta que en su palabra Él nos dice que sanó nuestros dolores, que llevó nuestros dolores, que sanó nuestras heridas y que por su llaga fuimos nosotros curados. Y también nos pueda decir, yo soy tu guardador, yo soy el que te cuido, yo soy el que permito que recibas la luz del sol cada día, yo soy el que permito que tengas aire para respirar, yo soy el que permito que tengas agua para calmar tu sed. No quiero que tengas momentos difíciles, pero a veces por tus imprudencias y por tus descuidos, las tienes. Yo soy aquel que te protege. Y muchas veces hemos dicho, gracias a Dios no nos pasó, pero no pasamos de ahí. No pasamos de relacionarnos con Él y saber a ese que es nuestro guardador, a ese que en muchas oportunidades nos ha protegido y nos ha salvado. Yo soy vuestro proveedor. Porque si bien es cierto, muchos decíamos, yo trabajo, yo hago, yo soy, la plata es mía, la provisión viene de Él, porque Él nos da el entendimiento para hacer las cosas, porque Él nos da las aptitudes, porque Él nos da la forma de obtener las cosas que necesitamos. Y Él es nuestro libertador. Él puede libertarnos de nuestras ataduras, Él puede libertarnos de esas cosas que nos hacen sufrir, los vicios, las adicciones, y Él puede hacernos libres. Y entonces Él puede decir, yo soy vuestro libertador. Y por último, con toda seguridad Él nos dice, yo soy tu Salvador. Yo di mi vida en la cruz para darte la salvación. El Señor nos llama y quiere que estemos pendientes de su llamado. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender algo muy importante, y es el llamado que recibimos de parte del Señor Jesús. Así como Saulo, aquel hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos del Señor, dice que fue llamado por el Señor Jesús. Iba camino a Damasco, llevaba cartas, iba con un corazón enfurecido porque pensaba que era una secta que se estaba levantando, pensaba que era unos separados de la creencia judía que estaban levantando nuevas cosas, y Pablo empieza a perseguirlo, Saulo, y allí
cuando va camino a Damasco, dice que el Señor lo derriba y lo llama. Y lo más interesante es que un hombre que se crió a los pies de Gamaliel, un hombre que se levantó conociendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no sabía quién era Jesús. Es importante conocer y reconocerlo, saber que Él nos está llamando para transformar nuestra vida. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Vivamos siendo sal de la tierra. Cuando hablamos de sal, estamos pensando, llega a nuestra mente el condimento. Y claro que sí, es el condimento, aquello que le da sabor a las cosas. Hoy en día muchos médicos le dicen a la gente, coma bajito de sal o coma sin sal. Y tal vez el sabor es muy diferente cuando comemos algo con sal y algo sin sal. Hay gente que dice, uy, esto no sabe a nada, y es porque no tiene sal. Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, le dijo a los discípulos, y fue una palabra establecida para todos aquellos que compartamos la palabra de Dios, y es que éramos sal de la tierra, que somos sal de la tierra, y que era necesario que así como la sal natural condimenta, de la misma manera nuestra vida fuera un testimonio para otros que condimentara, que transformara, que llenara de sabor la vida de esa persona. En Egipto, en el antiguo Egipto, utilizaban la sal para embalsamar los cadáveres, utilizaban la sal para conservar. Recordemos que en aquellos tiempos de la época del Señor Jesús no había neveras, no habían enfriadores, no había congeladores. Entonces todo tenía que estar con sal, no tanto para darle sabor, sino para preservarlo. Ese es el otro, la otra característica mejor que tiene la sal. La una es que da sabor, pero la otra es que preserva, que conserva, que mantiene para que no se dañe, para que no se pudra o no se corrompa la carne o aquello lo cual se le aplica la sal. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en el versículo 14 dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Entonces, vemos allí dos factores o dos cosas que transforman donde están. La sal produce un nuevo sabor, mantiene y permite que las cosas no se corrompan o se dañen. Y la luz, cuando aparece, las tinieblas desaparecen. O la luz cuando se enciende, todos nos hacemos alrededor de ella porque ninguno quiere vivir en tinieblas, sino vivir en esa luz. Cuando el Señor soltó estas palabras, se lo estaba diciendo a los discípulos, hablándoles acerca de que ellos necesitaban ser ese testimonio. Esto lo dijo el Señor después de la bienaventuranza o el sermón del monte que hemos llamado. Y allí el Señor les habla acerca de ser sal y luz de la tierra. Y nosotros necesitamos entender que aún hoy estas palabras tienen validez. Cuando el Señor Jesús dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, el desvaneciere significa perder el sabor. O sea, si la sal pierde su sabor, dice el Señor aquí, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando una persona habla del Evangelio, de la palabra de Dios, de Cristo, necesita manifestar no solamente con sus acciones,
sino también con sus palabras, que verdaderamente hay un cambio en su vida, que el Señor Jesús ha producido una transformación y que se ha convertido en esa sal que puede ayudar a otros a dar sabor. Pero si en esa persona no pasa absolutamente nada, entonces pierde su sabor. Y dice el Señor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. En aquel tiempo no había pavimento, así que los huecos en las carreteras o en los caminos tomaban la sal que se había endurecido, que había perdido el sabor, y la echaban allí, y los hombres la pisoteaban para tapar los huecos y dejar que el camino estuviera mejor para transitar. Un nuevo letrero. Un jovencito ciego acostumbraba a pedir limosna a la entrada de un centro comercial. Todos los días se colocaba ahí para ver qué podía recoger en su pequeño sombrero. Un señor pasaba con frecuencia y un día le preguntó cómo iba, cómo estaba. Y el joven le dijo, pues la gente me da menos ahora, recibo menos ahora para poder vivir. El Señor sacó una moneda, se las colocó y mirando el letrero que tenía, le dijo, ¿me permite cambiar el letrero? El letrero que el joven había escrito decía, soy ciego, por favor, ayúdeme. Le dijo al Señor, bueno, sí Señor, escriba. Y el Señor cogió el letrero y por el otro lado escribió y lo dejó ahí. Las personas pasaron y empezaron a colocar más monedas, aún billetes, y mejoró la situación. El Señor pasó otro día y le dijo, ¿cómo van? Dijo, no, ha mejorado, ahora me dan mucho más. Ah, bueno, ¿y qué escribió usted? Porque por eso cambió la ayuda. Entonces el Señor le dijo, pues yo escribí, es este un hermoso día, pero yo no puedo verlo. Las personas veían el letrero y reaccionaban para ver la bendición que tenían al poder ver. Y eso les conmovía y colocaban las monedas, colocaban aún los billetes. Muchas veces no podemos expresar los sentimientos y muchas veces no reconocemos las bendiciones de Dios. En el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Siempre reconozcamos y alabemos a Dios por lo que nos da. Reflexionemos. Estas palabras que el Señor Jesús dejó en la Biblia para los discípulos, pero también para nosotros, es muy necesario tomarlas en cuenta, pero también examinarnos y mirar qué testimonio estoy siendo, cuáles son mis palabras, si edifican o derriban, si bendicen o maldicen, porque la palabra de Dios viene a nuestro corazón para producir una transformación y un cambio en nuestra vida. Una señora una vez me decía, pastor, es que yo no puedo dejar de decir groserías. Yo le dije, dígale al Señor que le cambie el corazón. Pero pastor, es la boca la que yo quiero que me cambie. Le dije, no, que le cambie el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la necesidad de permitir que la palabra penetre en nuestro corazón, que no solamente la escuchemos, sino que la recibamos, pero también que la pongamos por obra. Necesitamos ser ayudados por el Señor para hacer esa sal de la tierra y producir un testimonio diferente al que el Señor Jesús dijo que se pierde el sabor. Y cuando verdaderamente Él nos ayuda a hacer esa sal,
empezamos a dar sabor a la vida y a transformar también las circunstancias y aún las vidas de otras personas. La sal era tan importante y el apóstol Pablo lo tomó como un acróstico para hablarle a su discípulo Timoteo. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4 dice la palabra: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La S de soldado es el inicio del acróstico de sal. Luego vamos a ver las otras dos letras, la A y la L. Pero empieza diciendo Pablo, hablando de la S y hablando de la sal, que como buen soldado de Jesucristo, él debía colocar las prioridades de Dios en su vida y no las suyas. Le está diciendo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo esto, le está diciendo que la vida cristiana es una vida como la milicia, que necesitamos restringirnos de muchas cosas, y al restringirnos, no por obligación, sino por una decisión del corazón, por querer servirle al Señor con el corazón lleno de amor, eso va a producir un cambio y una transformación, y ya entonces las cosas no nos serán gravosas, sino que lo hacemos con gusto, y lo hacemos porque amamos a Dios y amamos al Señor Jesucristo. Luego dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Llevamos ya la A, la S y la A, soldado, la S, y la A de atleta. Entonces el apóstol está diciendo que también en la vida cristiana es esa lucha que debemos tener legítimamente. O sea, no es una lucha contra las personas, sino contra aquellas potestades espirituales que quieren afectar nuestra vida. Dice, el que lucha como atleta. El atleta se restringe de muchas cosas, cuida su salud, cuida su bienestar, no come todo lo que quiere, sino come lo que debe. Y esas restricciones hacían para que el apóstol Pablo le dijera a Timoteo que la vida cristiana, que la vida del creyente es una vida que puede o trae mejor restricciones a su vida. Y en los versículos 6 y 7 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces ahí tenemos la tercera letra del acróstico, la primera S de soldado, la A de atleta y la L ahora de labrador. Ahí vemos cómo el apóstol usa la palabra sal y le está diciendo que cada uno de ellos era algo que debía él tener para poder testificar de Cristo y ser esa sal en medio de esa sociedad donde él se levantó. Cuando habla del labrador dice que para participar de los frutos debe trabajar primeramente. Y es el trabajo que se debe hacer. Es el restringirnos de cosas como soldados, es el de también cuidar nuestra salud como el atleta, pero también de participar del trabajo para recibir los frutos que Dios tiene para nosotros. Seamos sal para transformar las circunstancias y la vida de los demás. El llamado que se nos hace a través de la palabra es que vivamos como la sal de la tierra, produciendo cambio, produciendo transformación, pero también siendo transformados por medio del amor de Jesucristo y produciendo ese fruto que le agrada. Como soldados, como atletas y como labradores, formamos ese acróstico con sal, lo cual nos lleva a esforzarnos y ser valientes en el propósito y el llamado del Señor. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.